Hola, ¿qué tal? Linda tarde. Bienvenidas a todos, a todas. Agradecemos esta participación por parte de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México en el marco del Mundial contra la Tuberculosis, ante el cual decidimos invitar a la investigadora Elizabeth Ferreira. Ella tiene la especialidad en epidemiología aplicada y agradecemos mucho su participación. Posterior a esta ponencia vamos a dejar un espacio breve para responder algunas de las preguntas que vayan surgiendo. Y bueno, sin más, cedo el micrófono a nuestra ponente. Muchas gracias. Hola, gracias Carlos. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto participar con ustedes. Voy a permitirme quitar mi video para que tenga mejor señal y les voy a compartir ahorita la presentación. Em, Agradezco mucho la invitación, de verdad. Espero que ya se vea la presentación. ¿Me puedes decir, por favor, Carlos? Sí, la vemos solamente. Gracias, Carlos. Ok, pues miren, la verdad me da muchísimo gusto compartir con ustedes más el día de hoy. Justamente hoy, desde el año 1997, cada año el 24 de marzo se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, un poco para recordar a los países y a los gobiernos y a los servidores de la salud el hecho de tener que estar atendiendo de manera priorizada, con calidad, con calidez y de manera responsable la identificación de casos y el cortar cadena de transmisión. Justamente es un reto a nivel mundial. Todavía la tuberculosis existe. Les comparto aquí el logo de la celebración de este año del Día Mundial y el hecho de que dice el tiempo corre, pues es porque hay ciertas metas que tenemos nosotros como población y como servidores de la salud para lograr el cumplimiento de justamente los objetivos que se han planteado a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, lo que dicen ahí es que el tiempo corre hacia los objetivos del desarrollo sostenible y que finalmente estamos teniendo que luchar todavía aún contra la tuberculosis. Y con el tema justamente del COVID se vuelve pues un reto más complejo y no solamente para tuberculosis, sino para muchos otros padecimientos. Entonces, me gusta mucho, voy a tratar de hacerles un recorrido rápido de lo que implica la tuberculosis, la respuesta de los gobiernos y el reto actual que tenemos hacia no solamente el logro de las metas establecidas internacionalmente, sino también el logro como población. ¿Por qué hablar de tuberculosis? A veces parecería medio complicado, ¿no? Mucha gente piensa que ya no existe la tuberculosis o mucha gente piensa que la tuberculosis es identificar a una gente por ahí que está tosiendo, tiene flemas y que tiene mucha sangre, ¿no? Cuando es pectora como ocurría hace algunos siglos. Pues miren, aquí les pongo algunos pequeños ejemplos que están incluso en ese artículo que yo les comparto abajo. El hecho de que la tuberculosis pues le ha dado a muchos famosos, ¿no? Desde escritores, filósofos, artistas, músicos, directores de orquesta, incluso algunos políticos que ustedes pueden identificar por ahí con historias muy interesantes en su desarrollo profesional, pero que la tuberculosis ha acabado con ellos. Se entiende hace algunos siglos, pues porque no se conocía mucho sobre el padecimiento, no había fármacos que pudieran apoyarnos en su control, pero también hay en el siglo pasado casos relevantes con ese sentido y qué decir de algunos otros. Pero creo que es importante señalar que más que el hecho de conocer muchos famosos, pues hay millones de personas que han enfermado por tuberculosis y también otros millones que han muerto por esta causa, ¿no? Por un agente patógeno que ha sido reconocido internacionalmente hasta antes del COVID como el único agente infeccioso que ha causado mayor número de muertes y también mayor orfandad en el mundo, ¿no? Y la otra cuestión que se vuelve compleja y que hay que reconocer es que este padecimiento tiene posibilidades de diagnósticos, ¿no? Que sean eficientes, que sean de alta calidad, que sean de bajo costo y también medicamentos que son altamente efectivos y de bajo costo y que además en la mayoría de los países son gratuitos. Entonces, pues hablar de tuberculosis porque sigue un problema latente a nivel global y a nivel nacional. Aquí un poco de datos históricos que les quise compartir, cómo se veía antes a la tuberculosis como una enfermedad que afectaba a un gran número de población y que de alguna manera tenía que haber algunos herramientas o algunas estrategias para garantizar su control. Y ustedes ven ahí desde
algunos aislamientos. Estas son láminas proporcionadas por el doctor José Caminero de la Unión Internacional y que dan un reflejo de cuál era el problema que se enfrentaba hace algunos siglos para poder hacer el control, ¿no? La tuberculosis se controlaba estando en espacios abiertos, expuestos al sol por las características de la micobacteria, pero justamente era importante señalar que la necesidad de aislar a los pacientes era importante. Vean ustedes la cantidad de pacientes que se veían en ese entonces por tuberculosis. Y luego la historia sobre el tratamiento, pues va desde algunos aspectos como el tema de aplicarles sanguijuelas a los pacientes para poder hacer una limpieza del organismo con este agente patógeno, hasta la aplicación de pequeñas pelotitas dentro del pulmón para poderlo expandir y que pudiera ser mejor la ampliación de respiración, ¿no? Y con algunos caracteres son como unas pequeñas pelotitas de ping pong, hasta la aplicación de neumotórax o también algunas toracoplastías que en la época actual se llegan a ver algunos casos de esto en pacientes que son multifármaco resistentes y que no tienen una buena evolución. Entonces, pues la tuberculosis está afectando a la población desde hace algunos siglos, ¿no? Conocíamos un poco sobre ella y ya en el siglo pasado, en la década de los años 30, pues en México se creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que antes era el Hospital para Pacientes Tuberculosos en Huipulco, y que tiene estas características que ustedes ven en áreas totalmente amplias, ¿no? En la construcción es incluso para efecto de que los pacientes pudieran estar en los servicios clínicos, ¿no? Eran pabellones, están atrás de este edificio y eran pabellones que estaban ideados de esta misma manera para que el paciente pudiera tener mejores condiciones de atención. Hasta la década de los 80 eran pacientes que estaban hospitalizados durante 2 años sujetos a tratamiento y que vivían en unas condiciones adecuadas en el sentido de alimentación, cuidado y descanso, ¿no? Estaban 2 años y después se daban de alta. Actualmente se hospitalizan solamente pacientes complicados. Entonces, la evolución de la tuberculosis ha tenido consecuencias importantes. Después del descubrimiento del DNA y poder identificar DNA en algunas muestras, pues se ha podido entender que el origen de la tuberculosis va mucho más allá de las épocas que yo les mostraba hace un momento. Roberto Koch en 1882 descubre la micobacteria, pero hay evidencia actualmente de que hay micobacteria en tuberculosis desde hace siglos, ¿no? Recientemente ustedes pueden haber identificado una momia que se encontró de una niña asiática que además no había estado en ninguna parte de Asia ni de Europa, totalmente en América Latina, pero sus genes eran totalmente asiáticos. De tal forma que eso impacta en el hecho de poder tener contacto entre continentes, pero también de poder hablar de transmisión de enfermedades. La tuberculosis es una de ellas. Y también se habla que la tuberculosis vino desde África, entonces son cosas que hay que considerar. Entonces la tuberculosis no es nueva, es muy antigua y parece que amenaza con quedarse en la humanidad. Un pequeño resumen en una línea de tiempo respecto a algunos descubrimientos interesantes, pero también algunas intervenciones de política pública respecto a pugnar como población o pugnar como gobierno, como pugnar como sistemas de salud hacia el control de la enfermedad. De hecho, en la tuberculosis se habla del control o eliminación de la enfermedad, no se habla de erradicación por las características que esta conlleva. Entonces, pues desde el descubrimiento de la micobacteria en 1882, que justamente Roberto Koch informó en la universidad donde trabajaba del procedimiento y la metodología de cómo hizo el descubrimiento, hasta nuestros días hemos pasado durante 2 siglos, ¿no? En 2 siglos se han hecho muchos avances desde el descubrimiento o el desarrollo de la prueba tuberculina, que inicialmente se pensaba que podía ser la vacuna. En 1921 la vacuna BCG, posteriormente algunos procedimientos de laboratorio para poder asegurar su aislamiento. En la década de los 40, de los años 40, pues el descubrimiento de medicamentos con la streptomicina, aquí sí son así, streptomicina, y después el tratamiento con multifármacos, dado que en el descubrimiento de la streptomicina se pensaba que la tuberculosis podía ser erradicada. No fue sino unos años después donde se identificó que la curación de los enfermos no se daba como tal hasta que se usaban varios fármacos combinados y por tanto también la mención de que una vez que hay un fármaco también hay una resistencia a fármacos como
como ocurre en todos los medicamentos, en todos los agentes biológicos que se manejan. Y luego en la década de los 80, pues la declaratoria sobre que el uso de 3 fármacos o de fármacos combinados por un tratamiento de 6 meses podría lograr la curación de los pacientes. Recuerden que antes les mencionaba que eran tratamientos hasta de 12 meses. Y empezaron a hacer iniciativas globales a través de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y en 1993, con el advenimiento del VIH, o la aparición del VIH y esta problemática que hubo en Estados Unidos, en Nueva York, de un gran número de casos de tuberculosis asociados a pacientes con VIH. En 93 la Organización Mundial de la Salud la declara la tuberculosis como una enfermedad emergente. De tal forma que unos años más tarde se establece la iniciativa DOTS o TAES en México, que era la estrategia de dar tratamiento acortado, o sea, acortado de 6 meses, estrictamente supervisado para lograr la curación de los enfermos. En 98 se hace la secuenciación del genoma de tuberculosis, lo cual abre un gran abanico de posibilidades tanto en investigación para desarrollo de vacunas, pruebas de laboratorio y tratamientos, y también de ver algunos factores que condicionan la tuberculosis. Después los objetivos del desarrollo del milenio tuvieron que ver con la meta de poder generar problemas prioritarios que requerirían atención en salud a través del Fondo Global, y esto era VIH, malaria y tuberculosis, de tal forma que de ahí en adelante hemos venido trabajando todos los gobiernos para podernos alinear a las metas de reducir el número de casos y muertes y los daños ocasionados por tuberculosis. En México, en el año 99-2000, se genera una reingeniería del programa de tuberculosis con un eslogan llamado México Libre por Tuberculosis. Y después, en el 2006, se crea alrededor de nivel global la iniciativa Stop TB Socios de Tuberculosis, y se dictamina también la meta de un mundo libre de tuberculosis. En este sentido, hay algunas propuestas por la Organización Mundial de la Salud que van orientadas a garantizar pues el compromiso de los países para garantizar la detección, diagnóstico y tratamiento de estos casos, incluso considerando algunos grupos de riesgo. Ahí se mencionaba mucho el tema del VIH, SIDA y farmacoresistencia, y también el hacer actividades de comunicación, abogacía y participación comunitaria. En el 2015, pues en la evaluación de los objetivos del desarrollo del milenio se establecen los objetivos de desarrollo sustentable para tratar de reducir las brechas que se han identificado en el cumplimiento de los ODS, de los ODM, y entonces esto genera como refrendar el compromiso del control de la tuberculosis. En 2017 se establece la iniciativa Fin a la Tuberculosis, que tiene por objeto los objetivos que ustedes ven aquí: reducir la incidencia para el 2030 al 80% comparado con el 2015, reducir al 90% las muertes comparado también con el 2015, pero se incluye también nuestro punto importante, que es reducir los gastos catastróficos generados en la población. Esto es como un pequeño recorrido de la historia. Entonces, como ven, pues ha habido una problemática seria, pero también ha habido política pública a nivel internacional y a nivel nacional que sustenta el trabajo que se lleva a cabo con él. Sin Perdón embargo, que ya... la interrumpa un momento. ¿Cree que Sí, podamos poner la presentación en pantalla completa, sí por está en favor? pantalla completa. Espérame. Habíamos hecho las pruebas antes, pero no quedó. Entonces, les comentaba que estos son entonces los objetivos a los cuales estamos comprometidos como país, y como a nivel internacional la suma de los países pues dan justamente el cumplimiento de lo demás. Y se considera la tuberculosis como una enfermedad que ha causado un problema serio, ¿no? Y que se compara justamente con todo lo que ocurre en los daños que genera el cambio climático y los conflictos bélicos, ¿no? Ustedes ven aquí que toda esta parte y los daños que ha generado a nivel poblacional y a nivel de salud, pues se compara con el mismo daño que ha hecho la tuberculosis. Antes del COVID es el único agente infeccioso que ocasiona mayor daño en muertes y en casos, pero también en grado de orfandad y pobreza y rezago social. Entonces, a nivel internacional, pues ustedes, como les comentaba, pues las principales causas que genera tuberculosis pues son justamente la mala salud, y no necesariamente por falta de acceso, sino por otras condiciones que vamos a ver más adelante. Un gran problema en cuanto a mortalidad y mortalidad debida a su asociación también con otros padecimientos. Se estima que un cuarto de la población está infectada por tuberculosis, lo cual hace
una ocurrencia de 10 millones de casos nuevos al año, aunque de estos se registran solamente 6.5 casos, lo cual nos muestra un 30% o 25% de subregistro o de falta de detección, y todavía se registran más de 1 millón de muertes al año. Se estima también que hay alrededor de medio millón de casos que tienen resistencia a los fármacos, lo cual genera pues un rezago en corta cadena de transmisión. Principalmente más del 78% de estos debidos a la rifampicina, que es el fármaco que considera el más eficiente y efectivo para el control de la tuberculosis. Aquí les comparto solamente dos mapas de los que informa o tiene el Fondo Global, que van relacionados al porcentaje de casos nuevos de tuberculosis resistente. Pues vean que todos los países tenemos tuberculosis resistente, incluso la gran mayoría también tuberculosis resistente a múltiples fármacos. Y también en este vemos la contribución que hay del aspecto comunitario, el apoyo comunitario para la adherencia a tratamiento también por país, y cómo tenemos ahí algunos rezagos. Algunas dificultades que potencializan el hecho de incrementar el número de casos, pues ustedes ven ahí que son aspectos económicos, ¿no? Cuestiones de vulnerabilidad, vamos a ver más adelante algunos ejemplos de grupos vulnerables, la marginación, todavía hay mucho estigma, y el aspecto de comorbilidades, ¿no? La tuberculosis finalmente, para disminuir esto, pues consideramos que es una enfermedad que se puede prevenir, que se cura en más del 85% con tratamientos gratuitos, que hay corresponsabilidad por parte de los gobiernos, hay acciones multisectoriales, aunque no sean suficientes, pero las hay, y también que se da un trabajo en equipo. Creo que la vinculación que hay con los programas de tuberculosis a nivel internacional son importantes. Sin embargo, a pesar de esto, todavía respecto al cumplimiento de las metas, pues todavía tenemos un rezago interesante respecto a la detección, ¿no? En reducir el número de casos, estamos en el logro del 20%, nos falta todavía lograr como el 9% para efecto del 2019. Para efecto de las muertes también hemos alcanzado el 35% de reducción, pero andamos con un rezago del 14%. Y la meta de poder evitar gastos catastróficos en las familias debido a la tuberculosis, pues estamos casi en el 50%. Ahí no se ha logrado impactar mucho que digamos. Y la ocurrencia de casos, pues aunque está en la meta al 2020, pues ustedes ven que la notificación de casos todavía está como estable, pero aunque se ha reducido el número de casos de tuberculosis en todas las formas. Entonces todavía tenemos un impacto importante en cuanto al cumplimiento de las metas. De tal forma que en un libro el doctor José Caminero, experto en tuberculosis, pues declara que la tuberculosis es la enfermedad más antigua que ha afectado justamente al ser humano y que ha causado mayor daño con esto antes del COVID, ¿no? Entonces, creo que es algo importante señalar. Creo que por eso es importante el hecho de considerar la tuberculosis como un tema relevante para todos los que nos dedicamos a la salud pública, ¿no? Va a ser un punto crítico el, el el atender el problema que hay con tuberculosis. Miren, algunas características de Mycobacterium, ustedes ven esta acá abajo. Esta es una foto que se la tomé al doctor José Caminero en una reunión en el año 2004, y esta es una imagen que se hizo en Perú. Perú es un país que tiene también un problema serio de tuberculosis, porque parece que el Mycobacterium, a pesar de todo lo que se ha avanzado en su descubrimiento, tanto en sus características, en la forma de transmisión, en la forma de curación y en la participación que tiene la sociedad en ello, pues amenaza con quedarse, ¿no? Ya lo vimos en las láminas iniciales desde la historia. Pero también es importante señalar que la micobacteria, ¿no?, que es el agente causal de la tuberculosis, afecta a cualquier órgano del cuerpo. Sin embargo, la que tiene mayor importancia desde el punto de vista de salud pública, pues es la forma de localización en lo pulmonar, porque esta es la que se transmite y con la que puede uno contagiar a otras personas. Es una enfermedad de tipo respiratorio principalmente, y que esta afección es relevante porque tiene mucho impacto en la población económicamente activa. Se transmite por vía respiratoria y el diagnóstico depende principalmente por laboratorio. Esto es, yo tengo que tener la evidencia de que hay un agente etiológico que está causando la enfermedad. A veces es necesario un diagnóstico clínico, pero eso es cuando ya agotamos todas las herramientas disponibles de laboratorio para confirmar o descartar tuberculosis. Esto es, si no hay otro agente etiológico, pero hay algunos puntos o algunos pacientes donde es posible con el estudio clínico y el estudio epidemiológico poder
documentar que el caso está siendo generado como un caso de tuberculosis, principalmente, por ejemplo, tuberculosis meningia en niños, ¿no? Donde es difícil hacer el diagnóstico. Lo que sí se busca es que la mayoría de los casos sean diagnosticados por laboratorio con análisis bacteriológico. La mejor herramienta hasta ahorita con alto costo y mayor beneficio para implementar a nivel poblacional es el estudio de baciloscopía. Esto es el análisis de la muestra de expectoración o del esputo que tiene el paciente cuando tiene tuberculosis. De tal forma que los factores que tienen impacto o que favorecen el diagnóstico de tuberculosis, la ocurrencia, son relacionados con la fuente de infección, con las propias características de la Mycobacterium y con la persona que está expuesta y, por supuesto, el ambiente. Aquí en la fuente de infección pues tiene que ver mucho el número de bacilos, ¿no? Que tiene el paciente que está expectorando o que saca los bacilos, la edad de los posibles de la población que está en riesgo, ¿no? Niños, adultos mayores, pacientes con VIH, que son los que tienen mayor riesgo de enfermar porque tienen su sistema inmune comprometido, la presencia de cavidades pulmonares que son de donde se expectoran también los bacilos, el tratamiento que sea un tratamiento adecuado, eficiente y efectivo como debe de ser, lo vamos a ver más adelante, qué tanto se adhieren al tratamiento para no abandonarlo y algunos procedimientos para generar aerosoles. Lo estamos viendo mucho y eso ya lo han identificado mucho ahora con el tema de COVID. Y bueno, la bacteria pues tiene que ver con las características de la bacteria, qué tanto es virulento, si es resistente o no, a qué linaje pertenece, o sea, qué cepa pertenece, porque puede tener alguna mutación. Y luego en la persona, algo que es importante, además de todas estas características y que quiero hacer mención con ustedes, es la desnutrición, ¿no? El tener sistema inmune con problemas o con compromiso, como es enfermedades como el VIH o la diabetes mellitus, y también algunos hábitos que tienen que ver con la adicción a tabaco, alcohol o también a otras drogas ilegales. Y cómo puedo tener yo mi control de las medidas que me pueden favorecer la prevención de la enfermedad. Aquí es importante destacarlo porque no todas estas son favorecedoras en todos los países. México es uno de los países que tiene mayor problema con tuberculosis y diabetes mellitus. Ok, en el ambiente, pues ustedes ya mencionamos algunas al principio, pero también tiene que ver el acceso a los servicios de salud, la cobertura del tratamiento supervisado y también en algunas áreas recambios de aire, como pueden ser unidades médicas, porque acuérdense que esto tiene que ver mucho con estar más ventilado, ¿no? Entonces tiene que ver con estos puntos importantes. Todos estos factores intervienen en el desarrollo o en la complicación de la tuberculosis o en el control de la misma. Eh, Hay estudios que han demostrado el hecho de que una persona que falleció por tuberculosis pudo ser posible identificarla o diagnosticarla un año previo. Esto es la inoportunidad en la detección. Entonces aquí vemos un pequeño cuadro donde informa desde que el paciente se siente un poco mal hasta que puede ser diagnosticado y puede pasar desde el primer mes que tuvo contacto con una persona enferma. Cuando una persona tiene bacilos y puede contagiar a otro, el sistema inmune del otro puede ser tan bueno que no se enferma. El 90% de las personas en contacto con un paciente con tuberculosis pueden responder adecuadamente con su sistema inmune y nunca enfermarse y tener la bacteria dormida en el organismo y puede nunca despertar, nos podemos morir con ella. O puedo yo presentar alguna situación que después me potencialice el riesgo de enfermarse, por ejemplo, tener algún padecimiento crónico o un padecimiento agudo que deteriore mi sistema inmune y eso pueda generar una enfermedad activa. Ahora bien, de aquellos pacientes con los cuales, personas que tienen contacto con un paciente, el 90% responden bien y se defienden a la micobacteria, pero entre el 5 y el 10% no responde bien y el sistema inmune está con una respuesta inadecuada y es donde se genera la enfermedad activa. Este paciente pues tiene que ser candidato a un estudio, puede ser que el primer mes se sienta un poco mal, no tan mal, puede acudir a un servicio de atención a la salud, sin embargo, no se le lleva a cabo ninguna prueba de laboratorio. Puede iniciar esta persona con tos, principalmente durante las noches, y después acudir nuevamente a consulta porque la tos se empeora. Esto ocurre más o menos en el tercer mes que tuvo contacto con otro enfermo que tiene bacilos y que tiene tuberculosis activa. Se puede tomar la baciloscopía, el estudio de baciloscopía, sin embargo, esta puede ser negativa porque hay pocos bacilos en la muestra y no es fácil identificarlos.
En laboratorio, posteriormente puede el paciente seguir más complicado, puede incluso hacer una visita a la farmacia y solicitar algún medicamento para un cuadro respiratorio, se le puede dar automedicación o se le puede dar otro medicamento a automedicarse y luego se puede complicar porque la tuberculosis no le está curando. Puede incluso haber rasgos de sangre en la muestra. Entonces, el paciente, por lo menos hasta ser diagnosticado porque tiene un cuadro crítico, tos con flema, debilidad, fiebre, sudoraciones por la tarde-noche, cuando el paciente se siente así, le toman una muestra y entonces ahí puede ser positiva. Sin embargo, ya pasaron casi 6 meses. A veces pasa un año y no se confirma el diagnóstico. Entonces, un paciente que se enferma por tuberculosis puede llegar inoportunamente a los servicios de salud. Hay algunas áreas en México donde el hecho de tener tos con flema para algunas poblaciones es dato ¿cómo les diré?, de ser más varonil, ¿no? Por no decir otra palabra, y no lo consideran como un riesgo de salud, sino como algo normal. Y entonces no demanda consulta, puede tardar hasta más de un año en demandar consulta para detección de un padecimiento respiratorio. O sea, difícilmente nosotros cuando tenemos un cuadro respiratorio acudimos a consulta, ¿no? Ahora con el COVID está siendo una situación diferente. ¿Cuáles son las acciones prioritarias para el manejo de la tuberculosis? Bueno, lo importante aquí es la prevención de la enfermedad, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado y oportuno. Para efecto de la prevención tenemos la vacuna BCG, que esta tiene una eficacia del 50% para tuberculosis pulmonar, o sea, no es tan eficaz para la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, para formas graves de tuberculosis, como es la tuberculosis meningia o la tuberculosis miliar, tiene una eficacia arriba del 90%. Por tanto, la importancia de que todos los niños al momento de nacer, pues se les aplique la vacuna BCG para evitar el riesgo de infectarse y el riesgo también de morir o de quedar con problemas de discapacidad. Eso es el punto más importante con respecto al BCG, aunque existen algunas vacunas en desarrollo todavía a nivel internacional que no han sido probadas, justamente algunas para prevenir tuberculosis pulmonar. Sin embargo, no las hay hasta el momento. Posteriormente, otro mecanismo de prevención es evitar el contacto con casos bacilíferos, algo parecido a lo que ocurre con COVID, por no decir igual, ¿no? La transmisión de enfermedades respiratorias se previene de la misma manera. El uso de etiqueta respiratoria, el uso de cubrebocas en los pacientes enfermos aquí en tuberculosis y en el personal de salud, pues el uso de cubrebocas cuando están en contacto con pacientes con tuberculosis bacilíferos. La parte de diagnóstico pues se basa principalmente en el diagnóstico bacteriológico a través del laboratorio, ya sea las pruebas más recomendadas para programas de control que son masivos es la baciloscopía del cultivo. Hay otros estudios que incluyen estudios inmunológicos que se usan para estudios especiales o proyectos de investigación o si las pruebas están disponibles a nivel hospitalario, que también pueden apoyar el diagnóstico de la tuberculosis infección o la tuberculosis activa. Y también se hacen estudios de susceptibilidad a fármacos para ver si el paciente no tiene tuberculosis resistente. Y el tratamiento, pues mínimo es un tratamiento por 4 medicamentos. Puede ser un esquema de 6, 8, 12 o 24 meses, dependiendo de las características de la tuberculosis, y es un individualizado para pacientes que tienen tuberculosis multidrogo resistente o con resistencia a todos los fármacos. Entonces, estos son como las prioridades en el manejo y control de la tuberculosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues tenemos 3 presentaciones de tuberculosis, ¿no? La infección, ¿no? Es la que le llamamos tuberculosis latente, y el diagnóstico para este es a través de la aplicación de PPD, se aplica de manera subcutánea en el antebrazo y se hace la lectura. Aquí lo que sí tiene que ser es una persona experta en la aplicación, pero también experta en la lectura del resultado. Como ven ustedes aquí, no es tan fácil, no se ve tan bonito como acá, pero un paciente que tiene una lectura de 9 a 11 milímetros se le considera no reactor, dijéramos, negativo. Si tiene 10 o más milímetros sería reactor, o sea, positivo, tiene infección, o si pertenece a algunos de estos grupos y tiene 5 o más milímetros, lo podemos considerar como positivo. A él lo podemos clasificar como tuberculosis latente o infectado por tuberculosis. A estos pacientes se les debe dar tratamiento, lo vamos a ver más adelante. La importante para nosotros en salud pública es la tuberculosis pulmonar, que se sospecha cuando les comentaba hace un momento, tener tos con flema por más de 2 semanas es un paciente que requiere un estudio de laboratorio para descartar tuberculosis y puede ir acompañado de algunas de estos datos.
El estudio siempre se hace con 3 muestras, ¿no? Al momento de la consulta, al otro día que entregue la muestra o después se toman una muestra al momento de levantarse en la mañana cuando despierta. De tal manera que se requieren 3 muestras. 3 porque una tiene el 85% de probabilidad de encontrar los bacilos, 2 muestras tiene más o menos el 90% y 3 muestras alrededor del 92-95% de identificar los bacilos. Y las otras formas de localización de tuberculosis son las extrapulmonares, que dependiendo del sitio donde esté el Mycobacterium, pues es el tipo de estudio que se le lleva, se le realiza. Lo que sí es que se echa mano de los estudios de gabinete, radiología, tomografía, resonancia y también estudios de laboratorio con cultivo o estudios de histopatología, ¿no? Que son estudiar los órganos a través de una muestra que se toma de algunos de ellos. Y luego lo que sí es importante es que la tuberculosis renal no se hace diagnóstico por baciloscopía, es por cultivo, y la tuberculosis en niños puede ser posible hacer diagnóstico clínico una vez que se han agotado las herramientas de laboratorio y gabinete, lo cual es importante. Entonces hay tres aspectos importantes en el diagnóstico: la tuberculosis infección, la tuberculosis activa pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. La más importante es la pulmonar por la transmisión respiratoria. Un paciente que tiene tuberculosis y no tiene tratamiento puede infectar a 20 personas en un año, de tal manera que estos 20 pues se vienen a sumar al número de casos que hay que identificar y tratar. El diagnóstico de la enfermedad pues se hace a través de una valoración clínica con un interrogatorio súper detallado y principalmente buscar datos clínicos, pero también la investigación epidemiológica, posibles contactos con otros pacientes que han tenido, o tuvieron o tienen tuberculosis. Y la otra cuestión es identificar dentro de sus contactos otras personas que tengan los mismos datos clínicos, ¿no? Para hacer un estudio ampliado para poder cortar cadena de transmisión. En la tuberculosis pulmonar, la radiología es solamente útil para evaluar el daño pulmonar, ¿no? No requiere más, más estudios de radiología para ver daño pulmonar más que estos, y pueden incluso realizar un estudio de radiología al final del tratamiento si es que se requiriera, pero no se recomienda. No es factible ni se recomienda hacer diagnóstico de tuberculosis por radiología, porque eso no es muy, no es patognomónico para hacer el diagnóstico. Los estudios de tuberculosis extrapulmonar, pues a través de los estudios de anatomía patológica, pero principalmente microbiología es la herramienta fundamental para hacer el diagnóstico de tuberculosis, o sea, identificar realmente al bacilo. Y microbiología puede ser a través de, veíamos hace rato, baciloscopía, cultivo, pruebas de drogosusceptibilidad u otras pruebas que nos puedan ayudar en el diagnóstico. La prueba de tuberculina es para justamente la tuberculosis latente o la infección tuberculosa, como les mostraba hace ratito, y hay algunos otros métodos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el GeneXpert, que fue recomendado por la OMS. La diferencia aquí y la toma de decisiones justamente por el acceso a las pruebas y los costos de las mismas, ¿no? En México, bueno, a nivel global hay laboratorios en apoyo al diagnóstico, y México en América Latina tiene una de las mejores redes de laboratorio. México cuenta con una red de laboratorios de salud pública, esto es, laboratorios en apoyo a los diagnósticos de enfermedades que impactan en salud pública, estudios de muestras en humanos, y aquí el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico es el laboratorio que está a nivel nacional, del cual dependen los 32 laboratorios de los estados. 31 están como laboratorios estatales porque tienen una infraestructura, dijéramos, física para con ello, y la Ciudad de México, aunque no tiene un laboratorio estatal físicamente, tiene su laboratorio en el Hospital de la Jusco Medio, ¿no? Que sirve como referencia. Y de estos laboratorios estatales, pues dependen laboratorios a nivel local, de tal forma que aproximadamente hay como 170 laboratorios que apoyan el diagnóstico. Entonces hay una buena red de laboratorios, y el nivel de procesamiento en cada uno de ellos, pues es interesante. 680 que hacen estudio de baciloscopía, que es la mejor prueba y la más barata, ¿no? Más o menos entre 35 y 47 pesos cuesta el estudio de baciloscopía.
Y los laboratorios estatales pues hacen estas pruebas: baciloscopía, cultivo, la identificación de la cepa, pruebas de drogoresistencia, y los 32 estados tienen equipo para hacer procesamiento de GeneXpert, ¿no? Desde el 2017-2018. El Laboratorio Nacional pues participa con las mismas pruebas, pero además hace capacitación, hace evaluación y tiene su programa de control de calidad con un programa de evaluación externa del desempeño bianual. Esto es capacitación a los técnicos de laboratorio y los, dijéramos, es como si los acreditara en que lo que están haciendo está bien hecho, ¿no? Le llaman bianual para el técnico de laboratorio, pero el INDRE tiene este programa permanente todos los años. Hay alrededor de 1,700 técnicos de laboratorio que participan en este programa de evaluación cada 2 años, ¿no? Para garantizar la calidad de la lectura, porque recuerden que de ello depende el incluir o no a un paciente a tratamiento. Pero también el INDRE funciona como un laboratorio supranacional de referencia, apoya a varios países dada su capacidad y dada su calidad en el trabajo. Entonces, el diagnóstico de tuberculosis depende del laboratorio y México tiene una muy buena red de laboratorios en apoyo a ellos. Es de la Secretaría de Salud y cada institución tiene también sus propios laboratorios, aunque la red de salud pública de nosotros también apoya en algunos procesos a las otras entidades federativas que otorgan servicios de salud. El tratamiento de tuberculosis, ya les mencionaba que en el INER se empezó a implementar el tratamiento farmacológico. Creo que el tratamiento farmacológico es uno de los pilares en el manejo de pacientes, sin embargo, no es la única opción para garantizar la curación. Hay tratamiento para la tuberculosis latente, ¿no? La infección. Esto se da durante 6 meses con isoniazida y las dosis van dependiendo de los grupos poblacionales por kilogramo de peso. Eso es un tratamiento de 6 meses. Esto está en la norma oficial mexicana 006 para la prevención y control de tuberculosis. Y respecto a la tuberculosis activa es importante señalar 3 aspectos importantes. Tiene que haber una asociación de fármacos, esto es, varios fármacos en el esquema de tratamiento para evitar resistencia de la micobacteria. Un tratamiento prolongado, esto es porque el micobacterio en tuberculosis tiene la posibilidad de tener bacilos de crecimiento lento y bacilos de crecimiento rápido. Entonces, el tratamiento de 6 meses es el que ha mostrado un efecto más eficiente en esto, no de 2 años, sino de 6 meses. En algún momento, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el doctor Romualdo Olver hizo un estudio para un esquema de tratamiento de 4 meses, sin embargo, este no fue efectivo, entonces tiene que hacerse 6 meses por lo menos. Y la otra es que debe de ser administrado en monodosis, o sea, todos los fármacos en una sola toma. O sea, no quiere decir que de una vez oral, pero sí en una sola toma, no es separarlo uno ahorita, otro al rato y otro después. Y esto para garantizar los niveles séricos del medicamento en el organismo. Entonces, con estos requisitos, pues en México se tiene este planteamiento del esquema de tratamiento para casos nuevos sensibles, un tratamiento de 6 meses con 4 fármacos, 2 meses de fase intensiva y 4 meses con 2 fármacos. Los que fracasan este tratamiento, que es como si fuera un fracaso pues al médico o al sistema de salud en no lograr la adherencia del tratamiento del paciente, pues entran a un retratamiento de 8 meses, también con medicamentos de primera línea, y también garantizar la adherencia. Si llegan a fracasar este esquema, pues entran a lo que serían tratamientos armados para farmacoresistencia. Una primera etapa sería con un esquema, dijéramos, casi estandarizado, ¿no? De segunda línea por más o menos 18 meses, y los que llegan a fracasar a este entrarían a un esquema individualizado, como un traje a la medida, con algunos esquemas hasta de dos años. Lo que sí es importante destacar es que el esquema de tratamiento para casos resistentes ya incluye un medicamento inyectable durante 6 meses de manera diaria, entonces es como muy complejo. Entonces está también probado el esquema de tratamiento que se lleva a cabo para controlar la tuberculosis y curar a los pacientes. Y como les mencionaba, el tratamiento en el sistema público de salud es gratuito, ¿no? Ahora bien, el único requisito para esto es que el tratamiento sea supervisado por alguien, o sea, garantizar que ese medicamento se lo está tragando el paciente. Si seguir esquemas de tratamiento por 1 semana o 2 semanas es difícil para la población, seguir esquemas de tratamiento de 6 meses es más complejo. Como el medicamento es tan bueno y los bacilos de crecimiento rápido llegan a desaparecer con este esquema de tratamiento, el paciente a los 2 meses puede llegar a sentirse muy bien y puede regresar a hacer sus actividades de manera normal. Sin embargo,
No habría problema si no abandona el tratamiento. El problema es que abandona el esquema de tratamiento y entonces genera resistencia y después tiene que volver a reiniciar un esquema de tratamiento. Si la primera vez le costó trabajo seguir los 6 meses, la segunda es más difícil. Por tanto, aquí la estrecha relación entre el personal de salud, principalmente enfermería, pero el personal de salud y el paciente es súper importante. Aquí el reto es no abandonar el tratamiento. Otra de las cuestiones complicadas es que un paciente que tiene tuberculosis no genera inmunidad permanente. Por tanto, puede volver a enfermar por tuberculosis y puede volver a tener el mismo cuadro, puede volver a salir con el mismo esquema de tratamiento, pero a la larga, si vuelve a tener condiciones de riesgo como las que vimos hace un momento, pues puede generar incluso un problema serio, incluso hasta farmacoresistencia o incluso la muerte, ¿no? Dependiendo. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de ello. En México, ¿qué ocurre? Estas láminas son tomadas de una presentación de la doctora Fátima Luna, que es la jefa del programa y que acaba de dar una plática. Entonces, miren, recuerdan ustedes que las metas de control están relacionadas con la mortalidad, ¿no? Que es lo que ven ustedes aquí abajo, con la incidencia, que es lo que ven aquí arriba, y con el tratamiento. México, a partir de la década de los 90, el año 2000, tiene un sistema de información nominal donde se registran todos los casos que ocurren en todo el sistema de salud, llámese Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Pemex, etcétera, cualquier institución. Y aquí lo que se identifica, ustedes ven una reducción en la mortalidad. La meta era, para los objetivos del milenio, era la meta entre 90 y 2000. Se logró alcanzar la meta para el 2005-2006 con reducción de más del 90% de las muertes. Se logró completar y ahora la meta empieza a ser al año 2030, ¿no? Con un corte al 2015. Y ustedes verán aquí que pues del año 2000 con una tasa de 2.9 a una tasa de 1.8 es casi a la mitad, ¿no? Hemos alcanzado parte de la meta mortalidad. En cuanto a casos, pues ustedes ven un pico aquí, que es donde se hicieron actividades intensivas, mejora del sistema de información, pero ustedes ven que a partir de estas fechas empieza a haber un decremento a pesar de que se hacen acciones intensivas, que quiere decir que probablemente la tuberculosis estaba siendo controlada. Pongan un poco de detalle aquí a partir del año 2006-2007 que empieza a ver, parece que está como estable, pero se ve un ligero incremento. Y aquí en el 2020, pues motivo del COVID, que vamos a ver más adelante también algunas láminas. Y el esquema de tratamiento, pues es lograr que el 80% más de los pacientes que entran a tratamiento se curen, ¿no? Ok. Los casos de tuberculosis hay al año alrededor de 300 casos farmacoresistentes. Hay casos de tuberculosis meningia, afecta un poco más a los varones que a las mujeres, ¿no? Y hay también casos en niños, ¿no? Y en niños incluso menores de 5 años, que habla un poco de la vacunación. Estos son los estados con mayor problema en cuanto a casos y en cuanto a defunciones también. Ustedes ven que los estados de la frontera, y esto tiene que ver mucho con aspectos de migración y algunas características de combinación de tuberculosis o de sindemia con otros padecimientos. Por grupo etario, las edades de mayor productividad son las que están afectadas, principalmente entre los 20 y los 50 años. En estos grupos etarios tienen mucho que ver con el sistema inmune, pero también con comorbilidades, de tal forma que es importante destacar que todos los grupos están afectados. Y aquí hago mención de los grupos de 0 a 4 años. Hablábamos un poco del tema de la vacuna y ha habido áreas de oportunidad en este tema de la vacuna con BCG. Se han estudiado en los menores de 5 años 2.000 contactos declarados, porque detrás de un niño con tuberculosis, pues siempre hay un adulto con tuberculosis que lo está infectando. Un punto crítico aquí es que se identifica que los casos de tuberculosis se asocian a otros padecimientos, principalmente diabetes, desnutrición, alcoholismo, uso de drogas ilícitas, neoplasias, VIH, tabaquismo. Entonces, estos son condiciones que tienen los pacientes y que hay que monitorear, no solamente por el diagnóstico, sino por el control de los otros padecimientos. 60% de los casos registrados tienen alguna otra enfermedad. Y esto es lo que mencionábamos de la Corte, es de los pocos programas que tienen nombre por nombre a los pacientes y estamos alcanzando la meta, que es 80% más. Habría que ver cómo cerramos el año 2000. La respuesta del programa es identificar los determinantes que conllevan al riesgo de tuberculosis. Respecto a política pública, se siguen los lineamientos de los organismos internacionales. Está el programa nacional en el SENAPRESE y la Dirección General de Epidemiología, del cual depende
la Dirección de Epidemiología y el INDRE para hacer vigilancia, y estamos sustentados en normas y procedimientos que están legalmente descritos, ¿no? La idea es hacer la detección, apoyo con herramientas de diagnóstico, estudio de contactos y dar tratamiento. Esto se hace una rendición de cuentas a través de indicadores del desempeño caminando a la excelencia, que algunos de ustedes deben de conocer, lo que nos lleva justamente a mejorar algunas complicaciones que fomenten la mejora en la calidad de vida y que tengamos participación comunitaria para varios aspectos de detección, de diagnóstico, de adherencia a tratamiento, por lo cual la participación de la comunidad en promoción de la salud es importante. Y ahí tiene mucho que ver el cómo nosotros nos manejamos para el manejo de los estilos de vida. La prevención, control y vigilancia pues está sustentada en normatividad, manuales y normas, lo cual es de acceso para todos y que habría que dar una revisada. Y los retos que consideramos en esto, pues es el logro de los objetivos, ¿no? Del desarrollo sostenible, 2015, 2030, 2035, y para el 2050 se busca eliminar la tuberculosis a través de indicadores como un caso por cada millón de habitantes, ¿no? Creo que uno de los principales retos es la transición demográfica, ¿no? Aquí estamos viendo que se enferma la población económicamente activa, como ustedes veían, cada vez hay menos niños, ¿no? Va a haber menos población infantil, de tal forma que el reto que tendremos para el 2050 de población con un problema serio de salud, somos los adultos y adultos mayores, pero también los que van a sustentar la parte económica y la parte de atención son la económicamente activa, que sería un... Entonces creo que uno de los principales es la transición demográfica, la otra es encontrar a los casos a través de la búsqueda activa, ¿no? La pasiva es los que llegan a la unidad médica, pero la activa es justamente salir hacia la búsqueda de ellos en grupos de riesgo, y los grupos de riesgo pueden ser cualquiera de estos, dependiendo de el análisis epidemiológico en cada una de las zonas, tanto a nivel estatal como a nivel jurisdiccional o local, e identificar cuáles grupos de ellos son los que requieren acciones intencionadas para detección. Hablamos un poco de migración y de los grupos que ya mencionamos hace un rato, pero aquí los migrantes, los privados de la libertad y algunas comunidades específicas que requieren hacer búsqueda intencionada porque merecen una atención de calidad. El punto sobre diabetes, creo que es importante señalarlo más en este tema porque creo que es lo que va a tener que ver en el control de la tuberculosis. Estamos viendo, incluso ustedes conocen la encuesta nacional de salud, en todas las encuestas se ha visto que hay una buena proporción de la población que no se sabe con diabetes o no se quiere saber con problema de diabetes, y que esto implica el compromiso de garantizar el control de la diabetes, pero también modificar el estilo de vida, y esto va a impactar en varios aspectos desde el punto de vista objetivos globales y nacionales, pero también en cuanto a costos. Sí se identificó aquí en el instituto que los pacientes con diabetes tienen un 26% de mayor riesgo de tener tuberculosis comparado con la población general, y aquí les comparto yo estas gráficas que están en un artículo de la doctora Guadalupe Delgado, donde es muy claro el hecho de ver el comportamiento de la tuberculosis por grupos de edad, tanto los mayores de 60 años como los de 40 a 59 y los de 20 a 39. Si lo vemos aquí, pues estamos en una etapa de control, sería como para decir, bueno, la tendencia es que vamos mejorando, ¿no? Estamos muy bien. A la hora de separar los casos de tuberculosis sin diabetes previa, pues vemos que hay una reducción a partir del 2004-2005, y dijimos, no, pues sí, sí, vamos súper bien, estamos bien, hay que poner más énfasis en los grupos de población que tienen como más acceso a salidas o que tienen más en contacto con otra población. Sin embargo, cuando separamos los casos de tuberculosis que tienen diagnóstico previo de diabetes mellitus, vean ustedes, podríamos decir aquí que el control de la tuberculosis en México también tiene que ver con el control de la diabetes en México, de tal manera que esta población tendría que estar metabólicamente controlada, porque mientras no controlemos la diabetes, pues no vamos a poder controlar la tuberculosis, y estos pacientes son pacientes de riesgo, como vimos hace un momento. Además de ello, pues en una encuesta hecha a pacientes que tienen TB diabetes, pues identificamos que solamente el 50% acepta su enfermedad. Esto quiere decir, si no la acepta, pues tiene dificultades para atenderla y para cuidarse. Algunas de ellas hacen algunas actividades relacionadas con su manejo o control metabólico, su estilo de vida. Solamente la mitad tiene tiempo para ir a las citas al centro de salud, y solamente una cuarta, una tercera parte están
dijéramos, emocionalmente bien como para cumplir en llevar a cabo las recomendaciones médicas. Entonces, además de las cuestiones biológicas, pues tenemos algunos aspectos que tienen que ver con el comportamiento. Esto llevó la pauta para que se pudieran hacer estudios para identificar casos de tuberculosis en pacientes con diabetes y casos de diabetes en pacientes con tuberculosis. Un alumno y que era jefe de programa hizo justamente esta propuesta de un modelo para atención bidireccional, y entonces identificó que en los pacientes con tuberculosis que se buscó diabetes y en los pacientes con diabetes que se buscó tuberculosis, entre el 22 y 28% de este tipo de población tenía el otro padecimiento, lo cual es un reto, y esto dio pauta para poder hacer una recomendación al programa. Todo paciente con tuberculosis hay que buscarle diabetes, y todo paciente con diabetes hay que buscarle tuberculosis. Por supuesto que cumpla los requisitos de definiciones operacionales y atención. En farmacoresistencia, pues ya estamos mencionando algunos puntos previamente. Sin embargo, esta gráfica se las comparto, no encontré una más actualizada por entidad federativa, pero estamos hablando más o menos de 250, 300 casos nuevos por año, ¿no? Este incremento, pues no es porque haya un incremento en la farmacoresistencia, sino porque es que a partir de estos años, no solamente en México, sino en muchos países, se empezó a tener infraestructura y a crear infraestructura para el diagnóstico de farmacoresistencia, que no es fácil, ¿no? Entonces no es solamente, no es tendencia de la ocurrencia epidemiológica, sino también de implementar estrategias de laboratorio y de atención de pacientes para que pudieran ser atendidos estos casos. Aunque estas se identifican como las causas que tienen que ver con la ocurrencia de farmacoresistencia y que tienen que ver con el paciente, con el sistema de salud y el ambiente, vean ustedes todas las que hay ahí. Yo estoy muy de acuerdo con algo que manejaba el doctor José Caminero desde un inicio. Ustedes ven varias fuentes allá abajo marcadas, pero lo que el doctor Caminero mencionaba era que la farmacoresistencia, además de tomar en consideración estos puntos, tiene que ver con el manejo a nivel de los servicios de salud. Y él decía que el responsable de la farmacoresistencia era el médico que atendía al paciente. Y esto se dio mucho porque al principio pues no había esquemas de tratamiento idóneos para con ello. Entonces, ahí el punto crítico es que si un personal de salud no sabe el manejo adecuado de los pacientes, el riesgo que conlleva es generar más resistencia. Y algunos casos resistentes pues tenían una resistencia ampliada o una resistencia extendida justamente por el manejo de monoterapia, ¿no? Se les adicionaba solamente un fármaco y no se hacía un estudio detallado de a qué era sensible y resistente. Entonces, yo diría que pues el personal de salud somos más responsables de la farmacoresistencia que estos aspectos que vemos aquí. Estos son algunas definiciones actuales que maneja ya el programa. Antes era el caso nuevo y el resistente, sin embargo, ahora para los previamente tratados se manejan todas estas clasificaciones para poder hacer el registro en la plataforma de la Dirección General de Epidemiología. Entonces, ustedes ven que cada vez se está ampliando porque cada uno de estos casos requiere una atención diferente, ¿no? Se está como puliendo esta parte. Y estos son ya esquemas de tratamiento que se hacen acorde con lo que se estuvo viendo a nivel internacional, y esta es una propuesta del doctor Victorino Farga y el doctor José Caminero, donde ya hay esquemas de tratamiento para el tipo de resistencia. Solo resistencia a un fármaco o resistencia a varios fármacos con resistencia isonacida de rifampicina o resistencia directa. Entonces ya hay esquemas de tratamiento propuestos para con ellos, lo que no había antes, ¿no? Por eso mucha de la resistencia que estamos viendo pues son las consecuencias de años previos. De VIH solamente menciono estos dos. Yo creo que en México hay un problema pues importante de TB y VIH. Sin embargo, ya los dos programas trabajan de manera coordinada y de manera colaborativa en las acciones de prevención y control, incluso de programación de insumos y recursos, incluso financieros. Y justamente lo que sí hay es que pues la principal causa que mata a los pacientes con VIH es la tuberculosis, ¿no? Entonces, es importante destacarlo. Otro reto que yo incluyo es los recursos humanos, y los recursos humanos no por como un área de oportunidad porque haya algo equivocado, sino porque creo que los recursos humanos son el eje fundamental del desarrollo de las acciones, y esto tiene que ver con que el hecho de tener
Debemos tener personal de salud actualizado de manera permanente a través de diferentes herramientas que lleguen a todos los sitios para que puedan tener acceso a toda la información, cursos virtuales o incluso asesorías virtuales. Hay que sensibilizarlos, pero principalmente, además de que estén motivados y comprometidos, cosa que hemos visto en COVID, así sucede, pues deben de estar incentivados y tener reconocimientos que no necesariamente pueden ser económicos. Como último punto dejo el tema de COVID. Esta es una lámina sacada de la página de la Organización Panamericana de la Salud con la ocurrencia de casos, la saqué antier, de tal forma que ahora el acceso a la información está disponible en todos sitios para todo mundo para podernos dar cuenta de ello. Y el tema de COVID pues viene a poner en riesgo justamente los logros que se han alcanzado en tuberculosis, ¿no? Ha habido, no porque sea una mala estrategia, sino ha habido la necesidad de reasignar tareas para atender COVID. Hay gente que trabaja en diferentes programas que están ahora apoyando la atención de COVID, por tanto también recursos, tanto físicos como materiales y financieros, ¿no? En algunos países el uso del equipo de GeneXpert está apoyando también diagnósticos para COVID y otros padecimientos. Aquí ha habido pérdida de empleo y pérdida de ingresos y se ha reducido entre el 25 y el 50% las acciones de detección, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis. Se considera que impacta fundamentalmente en dos aspectos, dos determinantes, que serían el Producto Interno Bruto, que miren lo que está aquí, que va hacia la baja, ¿no? Pero también la desnutrición, que va hacia la alza. Y recuerden, desnutrido no es el que no come, sino también es el que come mal, ¿no? Tacos, tortas, tostadas y a deshoras. Y ahora con la pandemia y el encierro, pues se vuelve complicado. Y eso estima que hay un incremento en el número de muertes y en el número de casos. En el 2020, entre 0.2 y 0.4 millones de muertes, pero se estima que también va a haber un incremento de más o menos 1 millón de casos por año de aquí al 2025. Eso es importante señalarlo porque entonces se pone en riesgo el control. Y se recomiendan sinergia de actividades. Yo creo que más que sinergia son las que se deberían de hacer siempre. Es como un trabajo multisectorial, ¿no? Y también un trabajo para evitar infecciones en las unidades médicas y todo lo que estamos viendo ahorita que se ha estado haciendo recomendaciones. Pero un punto importante aquí en tuberculosis es fortalecer la investigación y la innovación, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué ha sucedido en México? También datos de la doctora Fátima Luna en tuberculosis. Pues miren, ha habido una reducción del número de casos identificados cuando en años previos veíamos un incremento. Ha habido una reducción y esto afecta principalmente en todos los registros, los casos que son recaídas, reingreso, los casos nuevos y los casos resistentes. ¿Qué quiere decir? Pues que ha habido una detección todavía con algo de rezago, pero también hay que ver los esquemas de tratamiento. Sin embargo, ellos tienen lineamiento y han proporcionado lineamientos para el manejo de pacientes ante COVID, que son seguimiento vía telefónica o por videoconferencias. Los casos con tuberculosis pueden ir para que se les dé sus esquemas de tratamiento para 1 mes o 2 meses y toma de muestras. Para los casos farmacoresistentes es seguimiento también mensual y monitoreo del paciente también para identificar principalmente eventos adversos a los fármacos. Esa es la manera como el COVID de manera general está impactando ahorita en el programa de tuberculosis en México y las perspectivas que propone la Organización Mundial de la Salud pues están orientados a todos estos puntos, principalmente yo recalco la participación de la sociedad y otros grupos, ¿no? Incluso ellos mencionan el tema de los jóvenes y el apoyo de los jóvenes, actualizar todo lo que serían las normatividades y hacer un trabajo de manera más intensiva, hacer un monitoreo de manera anual y en los países, bueno, aquí en México se hace trimestral y se definen algunas consecuencias, algunas prioridades para tratar de resolver algunos problemas que están ahí. Entre ellos, pues justamente garantizar medidas multisectoriales y algunos impactos en conocer, hay algunos proyectos para vacunas para reducir el riesgo de infección o para vacunas para reducir la enfermedad, ¿no? Y el diagnóstico rápido, tratar de poder hacer pruebas rápidas de diagnóstico. Lo que sí es importante es aprovechar los elementos que tienen que ver con romper el paradigma que hemos traído siempre y ahora hacer más uso de las nuevas tecnologías que tenemos, hablando del tema de innovación. Y otro punto importante, dado el problema que tenemos con padecimientos crónicos o metabólicos, pues es el tema del estilo de vida, que debiera de ser más saludable, a lo cual pues eso tiene que ver mucho con la educación de la población y el manejo de la misma.
Yo quisiera, creo que ya estamos sobre tiempo, pero quisiera recordarles que en México hay un programa que busca control de la tuberculosis apoyado con varios grupos multidisciplinarios, incluso sociedad civil, ¿no? Y trabaja con organismos que trabajan en tuberculosis y VIH o VIH solamente. La meta es un mundo libre de tuberculosis al 2050 y pues justamente el día de hoy es para recalcar la importancia de que tenemos que trabajar sobre ello. Pues eso sería como mi participación, tratar de darles un recorrido un poco rápido por los aspectos de tuberculosis, tanto en los daños a la salud, los riesgos, pero también la respuesta de los gobiernos y las políticas públicas, pero ahora pues el tema del riesgo del reto que tenemos con el tema de COVID. Pues muchísimas gracias por esta participación, un buen acercamiento a todo lo que hemos avanzado y pues lo que falta, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo con la pandemia. Esta última parte creo que hay mucho por hacer todavía. Tenemos quizá un par de preguntas, si les podemos dedicar unos breves minutos. Una de ellas es respecto a la prueba de tuberculina, que si aún está dentro de la modalidad del diagnóstico, es una de ellas. Y la Sí. segunda, perdón, ¿quiere responder de una Ah, vez? no, sí, si quieres de una vez. Claro, perfecto. Sí, recuerden que la prueba de la PPD es útil para hacer el diagnóstico de infección, no para diagnóstico de tuberculosis activa, es para diagnóstico de infección. Y pues tiene que ser hecho por persona que sepa aplicar, principalmente son enfermeras o médicos que aplican el PPD, porque es una prueba que se aplica de manera subdérmica, cosa que no es fácil, y después de la aplicación lo importante es la lectura y se tiene que leer cada 24 horas, las primeras 72 horas, para poder identificar en qué momento hay o no hay reacción. De ello depende justamente el diagnóstico de que una persona esté infectada para darle tratamiento. Se ocupa mucho o debiera de ocuparse mucho en el estudio de contactos, ¿no? Identifico un paciente con tuberculosis activa, hago el estudio de contactos, que el estudio de contactos lo que busca es identificar nuevos casos, ¿no? Si hay nuevos casos en la familia, acuérdense que hay el caso índice y el caso primario. Muchas veces el que llega a la consulta es el caso índice por el cual me doy cuenta y hay que buscar quién lo infectó, ¿no? Tanto en el adulto como en el niño prioritariamente. Entonces, entre contactos busco otros sintomáticos respiratorios, evalúo coberturas de vacunación en los niños y también puedo hacer en grupos de riesgo, por ejemplo, niños, pacientes con VIH, con cáncer, aplicación de PPD para identificar si tiene infección y someterlos a esquema de tratamiento, evaluar el tratamiento con isoniazida. Sé que ha habido carencia de PPD, pero en el programa nacional refiere que el año pasado tuvieron acceso a PPD y este año esperan también tener posibilidad del PPD, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles considera que son las oportunidades de mejora respecto al sistema de vigilancia de tuberculosis nacional? Ah, mira, del sistema de vigilancia hay varias cosas. Vigilancia epidemiológica no solamente es el registro, ¿no? Registro y publicación de datos. Vigilancia epidemiológica va más allá, es información para acción, ¿no? Así es la vigilancia, así la definimos. Tener información para llevar a cabo acciones. Entonces, la vigilancia epidemiológica implica la identificación de riesgo, medir la magnitud, la vulnerabilidad y trascendencia de esos riesgos o ese daño a la salud, que pueden ser los casos, las muertes, los riesgos, y después proponer acciones de intervención. Aquí en tuberculosis es cortar cadena de transmisión. Creo que lo que ha habido, el sistema de vigilancia epidemiológica de México es uno de los mejores que hay en el mundo, se los digo porque yo viví todo el cambio del sistema de vigilancia hasta actual y conocí algunos sistemas en otros países. Y creo que algunas de las oportunidades que han tenido ahorita, creo que modificaron la plataforma, están registrando ahora los casos probables, que son los sintomáticos respiratorios que maneja la OMS, sintomático respiratorio y ese caso probable aquí en México. Y entonces se incluyen los casos probables, se les da el seguimiento y se hace el monitoreo. Creo que una ventaja que tiene es que es un sistema nominal, ¿no? El registro nominal de casos, porque tienen el numérico a través del informe semanal de casos nuevos, pero tienen el nominal a través de la plataforma y tienen la oportunidad de identificar a los pacientes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tiene que ser un registro completo, ¿no? Veraz, oportuno, la información debe de ser de calidad y debe ser llenada completa hasta que el paciente sale del sistema de información. Creo que
Es un buen sistema de información, yo lo viví, nosotros hicimos el EPI-TV en su momento que empezó a nominar, y creo que es una oportunidad de poder seguir las cohortes de pacientes, como lo vieron ahorita. No es fácil tenerlo, y de automatizado tampoco. Creo que ahora en la parte de vigilancia sería un poco más de fortalecer la vigilancia epidemiológica en niños, ¿no? Para identificar problemas de tuberculosis extrapulmonar en niños y hacer clasificación o identificación oportuna de quienes están transmitiendo la enfermedad en niños, y algo sobre tuberculosis latente y tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Perfecto, de acuerdo, muchas gracias. Vamos con una pregunta más. ¿Existe algún protocolo que sugiera la realización de pruebas diagnósticas de tuberculosis en individuos con inmunosupresión inducida por fármacos, pese a la ausencia de signos y síntomas sugestivos de tuberculosis? No sé si haya un protocolo ahorita en algún sitio estudiando esto. Lo que sí te puedo decir es que algo que yo he visto, ahora que hicimos un proyecto con algunos alumnos, es que hay que optimizar más los recursos que tenemos. Como ustedes ven, la red de laboratorios es muy amplia, muy amplia. Hay capacidad para hacer pruebas de baciloscopía, de cultivos y ahora de moleculares con GeneXpert, incluso pruebas de drogosusceptibilidad. Solo que creo que cada entidad federativa, porque el problema de tuberculosis no es homogéneo en todo el país, ustedes ya lo vieron. Hay estados como por ejemplo Veracruz que tiene un buen programa, pero tiene una situación epidemiológica compleja, ¿no? En el comportamiento de la tuberculosis, pero también en la ocurrencia de casos con comorbilidades y el paso de migrantes, que eso complica mucho el tema del control. Hay otros estados como algunos como Durango que tiene un buen control del programa y ya tiene que hacer diagnóstico. Yo creo que aquí lo que es importante es hacer un análisis epidemiológico de la situación en la que está, desde el punto de vista epidemiológico, pero desde el punto de vista infraestructura con la que cuenta para poder hacer planteamientos de diferenciar en los métodos de diagnóstico, incluso en pacientes que son asintomáticos. Es difícil tomar muestras en pacientes asintomáticos, eso es muy difícil, porque imagínate, en la plataforma el año previo registró alrededor de 40,000 casos probables, ¿no? Que tenían por lo menos síntomas respiratorios. Entonces sería como establecer pruebas de laboratorio complejas y caras para estos 45,000, cuando a lo mejor el impacto podría ser mínimo. Eso tendría que ser un análisis por entidad federativa, incluso hasta por área jurisdiccional o local, ¿no? En hospitales. A lo mejor están llevando a cabo algunos estudios en algunos sitios internacionales. De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, pues en caso de que hubiera alguna otra respuesta o pregunta, perdón, no sé si nos dé oportunidad de enviárselas Ah, personalmente para claro. que nos pueda responder. Nos pueden escribir a través de las redes sociales de la asociación. Y bueno, agradecemos muchísimo su participación. Le haremos llegar la constancia de participación para que pues quede Ah, ok. Mira qué bonito. asentado de que estuvo con nosotros el día de hoy. También le recordamos que tenemos ya en el chat un formulario para que puedan responder las preguntas que vienen y poderles llegar a hacer llegar su constancia de participación a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Ok. Pues muchísimas gracias. Sí, yo Dígame. solamente los invito a que entren a la página de la Dirección General de Epidemiología, a la página del SENAPRESE. Ahí tienen los documentos normativos pues, para llevar a cabo las actividades de vigilancia, prevención y control. En epidemiología está también lo del INDRE. El INDRE tiene los manuales de procedimientos. La verdad es que tenemos muy buen laboratorio. Eso es muy interesante que lo reconozcamos y que nos sintamos orgullosos de ellos, y hay documentos ahí y también hay mucho acceso por parte de ellos. Hay también unos cursos que están en YouTube sobre tuberculosis, está el curso internacional, curso sobre tuberculosis, se les voy a mandar las ligas porque hay varios, hablan de diagnóstico, tratamiento, resistencia, tratamiento y están disponibles. Yo te voy a mandar la liga, Carlos, para que ustedes lo puedan contactar, porque creo que entre más información haya es mucho mejor para con ellos, ¿no? De acuerdo, perfecto. Les hacemos llegar las ligas que nos comparte y todo el material. Muchísimas Ok, gracias. gracias, pues un placer poder participar con ustedes y más el día de hoy, fíjate, más el día de Sí, hoy. en el Día Mundial. Ok, Muchas gracias. gracias, gracias Carlos, Muchas Larisa, gracias, muchísimas gracias. doctora. No, de qué, al contrario, gracias por la invitación. Que tengan linda tarde. Gracias.